don Rafael, este día queremos abordar el tema de las tortuguitas de agua dulce. Estamos experimentando algunos casos donde estas tortuguitas están migrando hacia los hogares y quisiéramos hablar un poco por qué sucede eso. Mire, a nivel nacional, en nuestro país, lastimosamente, las empresas de desarrollo urbano, las empresas de desarrollo, digamos, de complejos turísticos, modifican ecosistemas. Entonces, al modificar estos ecosistemas, las especies silvestres ya no tienen dónde refugiarse, ya no tienen, digamos, dónde reproducirse o dónde sobrevivir, digamos, dentro de estos ecosistemas. Entonces, ahí es donde se dan ciertas situaciones de migración de algunas especies, ¿va? También, por ejemplo, cuando se cortan corredores biológicos, ¿verdad? De repente hay un bosque grandísimo, pero este bosque es fraccionado en 3 partes, en 5 partes, entonces ya no hay, digamos, mucha concentración de alimentación en el bosque. Entonces los animalitos migran cuando necesitan alimento para poder sobrevivir. En el caso de las tortugas, ellas a veces también necesitan nuevos lugares porque ya hay, digamos, tortugas que están más estacionadas en ciertos ecosistemas. Entonces estas tortugas sacan a las tortugas más pequeñas, a las tortugas más juveniles. Entonces estas tortugas juveniles comienzan a, digamos, movilizarse o a trasladarse o a buscar nuevos ecosistemas que les sirvan a ellas como hogar, digamos, aquí en nuestro país y en otras partes del mundo, ¿va? No todos los animalitos se quedan fijamente en un lugar, ¿va? Ellos siempre buscan, donde ya no hay condiciones para poderse alimentar, buscan otras condiciones. Cuando hay tortugas más grandes o tortugas alfa, podríamos decir, que son territoriales, sacan a la más pequeña, entonces estas migran. Pero también cuando hay destrucción de los ecosistemas, ¿verdad? Cuando talan bosques, secan humedales, ¿verdad? Modifican lo que son ecosistemas donde hay estas especies, las especies migran. Y por eso es que se da esa situación que de repente nosotros estamos en una colonia que a una cierta distancia, digamos, hay un humedal, este humedal se seca y de repente nos vamos a dar cuenta que cerca de nuestras casas están llegando tortugas, porque las tortugas andan buscando agua y andan buscando alimento para poder sobrevivir. ¿Qué pasa si llega una tortuguita de estas a mi casa? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de cuidarla? ¿Cuáles son las recomendaciones para tratarla? Miren, las tortugas, bueno, los reptiles son animales que se adaptan bien rápidamente. Entonces, las tortuguitas, ellas comen de todo. ¿Verdad? Ellas comen vegetales, ellas comen fruta, ellas comen carne, ¿va? Incluso cuando ellas ven la oportunidad de algún animal muerto, ellas comen de ese animal. Aunque también ellas cazan peces, cazan insectos, comen lombrices, incluso cuando ellas tienen la oportunidad, hasta culebritas chiquitas comen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una tortuga de jardín en la casa, ¿verdad? Que son como las más coloricas y son las que se adaptan más, digamos, a un hogar, primero ellas necesitan un lugar donde tiene que haber humedad o tiene que haber sombra, ¿verdad? También necesitan un lugar donde haya tierra, porque si hay un macho y hay una hembra, a lo mejor se reproducen. Entonces la hembra va a enterrar sus huevitos en la tierra. Y en la época de verano, estas tortugas se ocultan. Entonces buscan lugares húmedos, buscan lugares sombríos y ahí se quedan por un buen tiempo. Hasta que ellas necesitan alimentarse, salen. Pero luego nuevamente se vuelven a ocultar en ese lugar, entonces debe de haber
un espacio que le permita tener esas condiciones de resguardo, de sombra, de humedad y también alimentación. Ahora, yo creo que a las tortuguitas hay que hacer todo lo posible por imitar a la naturaleza. Entonces, si donde las tortugas viven hay pececitos, consigámosle un pececito a la tortuga para que se lo coma. Si de repente, digamos, en la naturaleza hay una planta o un árbol que da frutas y esta tortuga, digamos, se pueda comer esa fruta, hagamos todo lo posible por darle de comer fruta. También ellas comen carne. Ellas bien se pueden comer un pedacito de pollo, un pedacito de carne, como les decía yo, un pedacito de pescado, pero yo sí creo que no es correcto, por ejemplo, darle churritos. Creo que no es correcto darle galletas, digamos, a las tortugas, mucho menos azúcar. Entonces las tortugas se pueden morir. Eso sí, que de repente usted ve que la primera vez le agarra un churrito una tortuga, la tortuga le va a seguir agarrando churritos, porque ella va a creer que el churrito es comida y los churritos no son alimento. Al rato, hasta yo le puedo provocar a la tortuga que su sistema digestivo se obstruya y la tortuga se muera porque ya no va a tener la necesidad de comer porque está obstruido su sistema digestivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las tortuguitas. Ellas, si ellas encuentran algo en el suelo que se puede comer, la tortuga se lo va a comer. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las cosas que yo dejo en el suelo. Porque, por ejemplo, de repente yo puedo dejar algo con mayonesa. Yo no sé si la mayonesa le puede crear alguna situación o algún problema digestivo a la tortuga que se me pueda morir. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y lo otro es que a veces las tortugas, cuando yo no les doy de comer, las tortugas saben qué comer. Entonces de repente yo puedo tener, por ejemplo, una planta bonita en mi casa y de repente yo me doy cuenta que alguien mordió la planta, ¿verdad? O si de repente yo tengo una plantita con flores, de repente me doy cuenta que alguien se comió las flores de la planta. Entonces las tortugas saben también qué pueden comer, ¿verdad? Dentro de lo que es, digamos, en su medio, ellas saben qué plantas pueden comer y saben qué plantas no pueden comer. Pero lo más importante es que si yo sé qué le puedo dar de comer a las tortuguitas, siempre es bueno tener algún lugar destinado donde ya la tortuga sabe que ahí puede llegar a comer y colocarle ahí un pedazo de mango, colocarle repollo, colocarle apio, ¿verdad? A las tortugas le gustan mucho lo que es el apio, ¿verdad? Y de vez en cuando también ponerle, digamos, algún pedacito de pollo, que también ellas se van a comer lo que es el pollo. ¿Cómo explicarle a la población si yo quiero liberar una tortuga, dónde hacerlo? Y también la otra cuestión es qué clases de tortugas son las que mayormente hay en El Salvador. Mire, aquí en nuestro país existen 4 especies de tortuga. La que más se ve en los hogares es la tortuga de jardín, que esta tortuga de jardín tiene 3 colores en sus ojos, no son agresivas, ¿verdad? Son muy tranquilas. Eso sí, ¿verdad? Que si yo le pongo el dedo en la boca, me lo puede morder, ¿verdad? La tortuga. Ahora, esta tortuga es de un tamaño no tan grande, ¿verdad? Es una tortuga manejable, ¿verdad? Y por lo general, estas tortugas también viven en lugares en donde hay humedales, ¿verdad? Donde hay pantanos. Por ejemplo, en el Bajo Lempa hay lugares que le llaman jagüeyes, que son como drenos de agua,
donde ahí hay plantas acuáticas, a veces hay insectos, entonces las tortugas se llegan a colocar ahí, ¿verdad? Y ahí están, digamos, en un hábitat que les permite ciertas condiciones para poder sobrevivir. Hay otras dos tortugas que estas sí son un poquito agresivas. Hay una que le llaman tortuga de candado, que su caparazón es liso, y esta tortuga en su etapa juvenil y en su etapa adolescente, estas se cierran. Entonces como que fuera una cajita, como que fuera un candado que se cierra, mete sus patitas, mete su cabeza, mete su cola y se cierra. Entonces esta tortuga, si yo llego, digamos, a colocar el dedo cerca de su boca, esta tortuga me puede crear una lesión, ¿verdad? Entonces la mordedura de esta tortuga es muy potente, ¿verdad? Y a veces se encuentran en algunos lugares donde comercializan lo que es esta tortuguita. Y casi por lo general, esta tortuguita, su caparazón es negro y su cabeza es como anaranjada cuando está chiquitita, ¿verdad? Y la cabecita es bien grandecita, ¿verdad? De estas tortuguitas. Luego está la de gonce. Esta es más peligrosa que la tortuga candado. Tiene más potencia en la mordedura. Y la manera de reconocer esta tortuga es que cuando uno ve el caparazón, en la parte de arriba tiene 3 quillas. Incluso se ve como que fueran 3 aruñazos que sobresalen en el caparazón. Entonces a esta tortuga sí hay que tenerle mucho cuidado. Principalmente si hay niños en la casa, ¿verdad? Esta tortuga es muy rápida, la mordedura es muy fuerte y yo creo que la tortuga de gonce y la tortuga candado, yo sí no recomendaría tenerlas como mascotas, ¿verdad? Porque son tortugas agresivas. Ahora, la última, que esta tortuga es una tortuga acuática, comúnmente en vida silvestre se le conoce como tortuga jicotera y esta es la más grande que podemos tener aquí, digamos, en nuestro país, de agua dulce. Quienes tuvieron la oportunidad de ir al zoológico eran las tortugas que se veían asoleando en la isla de los monoaraña, ¿verdad? Ahí se veían esas tortugas grandes. Ahora, esta tortuga es la que más se comercializa aquí en El Salvador. Hay muchos acuarios en nuestro país donde venden esa tortuguita y la venden como tortuga japonesa, pero no es japonesa, es de aquí, ¿verdad? Entonces solo que le han puesto ese nombre, podríamos decir un nombre comercial, ¿verdad? Entonces el problema también es que cuando uno compra estas tortuguitas, una la tiene una pecera y la tortuguita chiquita, pero esta tortuga va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces llega un momento en que llega un tamaño que cambia el color, ya es demasiado grande, yo necesito más espacio y de repente la gente toma la decisión que ya no la quiere. Entonces a veces se da la situación que la gente abre la puerta de la casa para que la tortuga se vaya, ¿verdad? Hay otras personas que de repente agarran la tortuga y la van a dejar en un bosque. O a veces también las personas regalan la tortuga y no saben realmente si esta tortuga va a estar en mejores condiciones. Ahora, una de las cosas que se puede hacer es hablar al Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Hablar al Ministerio de Medio Ambiente y decir, yo tengo esta tortuga, ¿verdad? Necesito que me ayuden para ver si se puede reintroducir en un ecosistema. El ministerio la evalúa, ¿verdad? La evalúa y luego decide a qué tipo de ecosistema se puede, digamos, introducir. Yo creo que lo más correcto es preguntar, porque a lo mejor yo la puedo llevar a un lugar que no es como el más conveniente, la tortuga se puede ir a ese lugar y a lo mejor pueden haber calles y existe el riesgo que un carro atropelle la tortuga, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más conveniente es que si de repente yo tengo un animalito de estos y por el espacio, ¿verdad? Porque ya demanda, digamos, otras situaciones,
es bueno mejor acudir al Ministerio de Medio Ambiente para que ellos nos hagan las recomendaciones a qué poder hacer con ella y a qué lugar poderla ir a dejar. Ahora, ellas también dependiendo de las condiciones del lugar, así crecen. Pero si tienen comida de agalán, ellas van a crecer. Ah, o sea que la comida es un factor Sí, la comida es un para factor que puedan importante. desarrollarse. Sí, si ellas tienen comida de agalán, ellas van a crecer a su tamaño normal. Pero si no se les da mucho de comer y el espacio es pequeño, probablemente ellas se van a mantener en un espacio, pero ellas siempre van a ir creciendo. Ellas siempre van a crecer, pero si tienen comida de agalán, van a crecer del tamaño que manda Dios. Audio Jungle.